semana. Hoy comenzamos la tercera semana de enseñanza bíblica y la tercera semana los temas van a ser sobre empoderamiento y plenitud en el Espíritu. Todos los temas van dirigidos esta semana hacia el empoderamiento y plenitud en el Espíritu. En esta tercera semana de enseñanza. Son 6 semanas, estamos en la tercera. La semana pasada estuvimos hablando sobre apartarnos del mal y sobre arrepentimiento. Y después de haber nosotros estado ministrando sobre apartarnos del mal, sobre arrepentimiento, sobre el pedir perdón, y sobre pedirle al Señor que nos limpie de toda maldad y de todo pecado, pues habiendo orado en esa dirección y habiendo escuchado esas reflexiones sobre todo eso que de alguna manera nos apaga el espíritu y nos entristece. Entonces, esa es la razón por la que esta semana, a través de la oración, a través del ayuno y de todas estas enseñanzas, le vamos a dar la bienvenida a la plenitud y al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es necesario ser llenos del poder del Espíritu Santo, y después puede haber una sensación de hambre y desesperación desesperación santa mientras oramos por un fresco derramamiento y llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Así que esta semana vamos a decirle al Señor: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo a nuestras vidas. Hoy nos corresponde entonces la lección la reflexión del día 15. Hoy es el número 15 y el tema de hoy es la persona del Espíritu Santo. Usted sabe que el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios y el Espíritu Santo es el responsable de guiarnos a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es quien nos consuela. El Espíritu Santo es quien nos guía. El Espíritu Santo es quien nos llena, nos sostiene, nos dirige. El Espíritu Santo es quien actualmente obra en nosotros. Es quien obra en nosotros. El Señor dijo en un momento dado: no los dejaré solos, sino que les enviaré al Consolador, el Espíritu de vida, el Espíritu de verdad, que estará con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. El Espíritu Santo siempre ha estado presente. Es imposible que el Espíritu Santo no esté presente, porque el Espíritu Santo es Dios y Él lo llena todo. Pero lo que estamos haciendo referencia, para ser específico, es la manifestación del Espíritu Santo en medio nuestro. El Espíritu Santo siempre ha estado. Él es Dios. Es imposible que no esté. Pero este es el tiempo. Esta es la era de la iglesia y de la plenitud del Espíritu Santo obrando en el mundo, para que lo puedan entender de esa manera. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, Dios Todopoderoso, la Divina Trinidad, siempre han estado presentes en todo momento, porque Él es Dios, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y Él siempre ha estado. Desde los comienzos siempre ha sido. ¿Ve? Cuando digo desde los comienzos, desde que nosotros conocemos qué son los comienzos, desde el principio hasta el fin, el Espíritu Santo siempre ha estado presente. Pero Él siempre ha sido. Desde antes que existiese mundo, el Espíritu Santo estaba. Él siempre ha sido. Él es Dios. Así que tenemos que tener eso claro. Pero si estamos hablando que estamos en el tiempo, estamos en la era, estamos en la
si lo quieren ver así, para los dispensacionalistas, en la dispensación de la plenitud de la obra del Espíritu Santo y de la iglesia del Señor. Y el Espíritu Santo, como tercera persona de la Trinidad, quiere estar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Bueno, cuando usted es nueva criatura y nace de nuevo, pues el Espíritu Santo lo sella y usted pasa a ser propiedad de Dios y para propiedad del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos del poder del Espíritu Santo o de la llenura del Espíritu Santo, estamos hablando de empoderamiento, estamos hablando de que usted no tiene el Espíritu, sino al revés, que el Espíritu lo tiene a usted. El Espíritu Santo lo tiene a usted. Y de eso es lo que queremos hablar en toda esta semana. Si usted va al libro de Génesis, capítulo 1, usted va a ver allí en el de Génesis capítulo 1 al Espíritu Santo presente. Desde Génesis capítulo 1 usted puede ver presente al Espíritu Santo. Y el Espíritu se movía sobre la faz del abismo, de las aguas y del abismo. Ahí estaba el Espíritu Santo presente. Hagamos al hombre, ahí estaba el Espíritu Santo presente. Desde Génesis capítulo 1 ya el Espíritu Santo está presente. ¿Está bien? Dice que a través de todo el Antiguo Testamento usted va a ver constantemente al Espíritu Santo de Dios moviéndose con poder y con autoridad entre la gente de Dios. Y viene el Espíritu de Jehová y el profeta habló. Y vino el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová y el profeta habló. Y dijo, ¿ves? Porque el Espíritu Santo siempre ha estado presente. Es imposible que Él no esté porque Él es Dios. ¿Está bien? Él tiene que estar. Él es Dios. Pero sí, tenemos que entender, y lo vamos a ir entendiendo durante toda la semana en los diferentes temas, que este es el tiempo de su obra, de su plena manifestación en nuestros corazones y en medio de los santos. Porque el Señor así lo ha decidido. Y punto. Si usted va al libro de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero en este caso vamos a ir al libro de Juan. En los evangelios, Juan el Bautista declaró, porque Juan el Bautista declaró que uno más poderoso vendrá. Vaya al Evangelio según San Marcos capítulo 1 y versículo 8. Evangelio según San Marcos capítulo 1 y versículo 8. Usted va a notar ahí que dice: yo los bautizo con agua, pero Él, y el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, bautizará con el Espíritu Santo. Cuando Cristo comenzaba su ministerio, Juan dijo: detrás de mí viene uno más poderoso, y Él los va a bautizar, pero con el Espíritu Santo. Evangelio según San Marcos capítulo 1 y versículo 8. Si usted va a Juan capítulo 14 versículo 16, Jesús presenta al Espíritu Santo como un acompañante. Y en ese capítulo y en ese versículo lo menciona como un paracleto. Y paracleto significa el que sostiene, el que ayuda. ¿Está bien? Es una palabra griega y significa un defensor, o uno que ayuda, o uno que sostiene. O sea, el Espíritu Santo es nuestro acompañante, quien nos sostiene, quien nos ayuda, nuestro defensor. Él es nuestro paracleto. ¿Está bien? Así que es bien importante lo que dice en Juan 14, 16. Jesús lo presenta al Espíritu Santo como nuestro acompañante. Así que levantando las expectativas de aquel que viene después de Él. Cuando Jesús concluya su ministerio aquí en la tierra, Él dijo: no los voy a dejar solos, viene uno detrás de mí. Viene uno detrás de mí que va a ser su acompañante, su paracleto, y estará con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Cuando Jesús resucitó, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Jesús lo dijo otra vez. Él habló de lo que Él había prometido.
Si ustedes van al libro de Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5, libro de Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5, ¿qué Jesús dijo? En pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ve? Y eso ocurrió después de la resurrección, porque él una y otra vez lo dijo: cuando yo ascienda a la diestra de mi Padre, no los dejaré solo, el Espíritu estará con ustedes, el Espíritu Santo estará con ustedes. Y de hecho, quien nos bautiza en Cristo es el Espíritu Santo del Señor. ¿Está bien? Cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando nosotros vinimos a los pies de Cristo, espiritualmente hablando, quien los sumergió a ustedes en la sangre de Cristo fue el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien me tomó a mí, lo tomó usted y lo sumergió en la sangre de Cristo. ¿Va bien? Pero hay otra fase que vamos a ir aprendiendo, que es sobre la llenura y el empoderamiento del Espíritu Santo. Son otras fases y etapas y obras del ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente, y eso se procura y eso se busca en ayuno y en oración. Pero no fue hasta que Jesús había ido por 50 días, pero no fue hasta que Jesús se había ido por 50 días que el Espíritu Santo sopló un pequeño grupo de seguidores, bautizándolos con su milagroso poder. Y ese poder, en términos griegos, significa dunamis, significa dinamita, ¿ves? Significa poder. Así que cuando Jesucristo se fue unos 50 días más adelante, el Espíritu Santo inmediatamente comenzó a descender y a obrar en diferentes grupos, y así continuó su obra hasta el día de hoy. Pero así fue que comenzó. Le dijo a los primeros 120: váyanse en un lugar, váyanse al aposento alto y allí esperen la manifestación del Espíritu Santo del Señor. Y ya conocemos lo hermoso de ese pasaje bíblico. O sea que el libro de los Hechos, si usted lee el libro de los Hechos una y otra vez, usted va a ver constantemente en el libro de los Hechos la manifestación con toda plenitud del Espíritu Santo sobre esos primeros creyentes que comenzaron a compartir el Evangelio hasta el día de hoy. En el libro de los Hechos hablan convincentemente de un nuevo poder para vivir el Evangelio, predicando, ayudando a personas con necesidad, alabando, orando y sanando. Porque Él es el Espíritu Santo el responsable en nuestras vidas de que nosotros prediquemos el Evangelio, seamos de bendición, sirvamos, ayudemos y adoremos al Señor como Él desea que le adoremos, porque quien hace eso en nosotros es el Espíritu Santo del Señor. Por eso es importante que la iglesia sea llena del poder del Espíritu Santo del Señor. Eso es importante, eso es necesario. Nosotros lo creemos, nosotros lo predicamos como iglesia, como denominación, y personalmente como creyentes convencidos, porque hemos vivido la experiencia, lo necesario que es ser llenos del Espíritu Santo del Señor. Porque el Espíritu Santo es el que se va a encargar de que nosotros podamos predicar con denuedo y podamos vivir predicando el Evangelio, podamos predicarlo y podamos vivirlo. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder vivir el Evangelio, predicar el Evangelio, ayudar a los que están necesitados, alabar al Señor, inclusive para orar con toda autoridad al Padre Celestial. Necesitamos el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es necesario para todo en nuestra vida, para todo. Y yo diría que por encima de todo lo que yo he mencionado, para vivir el Evangelio, para usted poder vivir el Evangelio como el Señor desea que usted lo viva, usted necesita el poder del Espíritu Santo del Señor.
Yo creo que la falta de llenura del Espíritu Santo de Dios en millones de creyentes es la diferencia, es lo que está. Por eso que usted nota que hay tantos creyentes débiles, creyentes totalmente débiles, pues porque no tienen la llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a vivir el Evangelio. Cuando tenemos la llenura del poder del Espíritu Santo, podemos predicar del Evangelio. Dice la Biblia, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. ¿Qué poder? Poder del Espíritu Santo. El Evangelio es poder del Espíritu Santo. Por eso no me avergüenzo de él, porque es poder de Dios, poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo me ayuda a vivir el Evangelio, me ayuda a predicar el Evangelio con autoridad. Y como consecuencia de esa bendición, pues en respuesta a esa bendición yo voy a dar de gracia lo que de gracia yo he recibido. Por eso es que puedo ayudar a los necesitados, por eso es que puedo ofrendar, por eso es que puedo diezmar, por eso es que yo puedo ser de bendición en todo momento, porque el Espíritu Santo es el que pone eso en nuestros corazones y nos ayuda. Y para orar con denuedo y sin ningún y con autoridad y poder orar como el Señor desea que oremos, el Espíritu Santo es quien nos ayuda. El Espíritu Santo. Y cuando oramos por las personas que tienen necesidades y están enfermas y necesitan que el Señor se glorifique en sus vidas, si estamos llenos del poder del Espíritu Santo, vamos a poder orar por aquellos que están en necesidad, por aquellos que están enfermos, y el Señor se glorifica. Pero ¿quién hace el milagro? El Espíritu Santo. Pero si yo quiero ser instrumento, yo necesito buscar la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Las reflexiones esta semana o en esta tercera semana, el tema general es empoderamiento. Empoderamiento. Pero recuerden que nosotros estamos siendo claros en lo que estamos enseñando. Estamos hablando de empoderamiento, pero estamos hablando de la llenura del poder del Espíritu Santo. Y estoy diciéndolo así porque la palabra empoderamiento o empoderar la está usando mucho el mundo. El mundo está usando mucho esa palabra de empoderamiento. Y para el mundo y para la gente del mundo y para los que tienen pensamientos humanistas y filosóficos, empoderamiento para ellos tiene que ver con tener esa energía y esas ganas y ese deseo y esa fuerza interior que hay en ti para uno ser una persona exitosa en la vida. Y usted ve que los del movimiento feminista es mujeres empoderadas. ¿Y qué significa ese concepto para ellos de mujeres empoderadas? Mujeres que mandan. Mujeres que han logrado, mujeres que no se dejan pisotear, porque tienen estos conceptos que supuestamente andan pisoteadas, que no tienen igualdades de sueldo, que no tienen igualdades de nada, cuando nada de eso es bíblico. Pero eso es lo que el mismo mundo le ha sembrado, es la que les ha sembrado a ellos en su mente, que son menos, o que están por debajo, o que están pisoteadas, y ahora se han levantado unos movimientos para ser empoderadas o empoderados, cualquiera sea el caso. No, señor. Entonces, estos conceptos de empoderamiento los está usando el mundo. Dentro del mundo de los negocios, dentro del mundo de las ideas progresistas liberales, ¿qué se está usando? ¿Qué término se está usando? Empoderamiento. Y usted ve que hacen talleres y seminarios de empoderamiento. Venga a este taller para que sea empoderado. Y para ello empoderado es para que te llenes del conocimiento de lo que sea que ellos estén enseñando. Y al tú tener ese conocimiento y levantar tu autoestima y emocionalmente levantarte para que tú alcances y logres lo que tú quieres lograr en la vida, pues esos seminarios y esas enseñanzas le llaman, te vamos a empoderar. En otras palabras, te vamos a comer el cerebro, te vamos a motivar a que hagas esto, aquello. Y eso le llaman ellos empoderamiento. Pero al final del día,
Eso no es así. Esa es la realidad. Cuando nosotros hablamos como creyentes de empoderamiento, estamos hablando de la llenura del poder del Espíritu Santo. Tenemos que empoderarnos, pero no estamos hablando de empoderarnos humanamente, hablando de que yo cuento humanamente, hablando con fuerza interior o con energía interior para lograr, porque nosotros todo lo que pensamos aquí en el mundo es solamente el lograr, tener, y nunca somos conformistas con nada, porque lo que el mundo nos está enseñando es simplemente a tener, y mientras más tú tengas, más poderoso tú eres, y sin Cristo, sin el Señor, sin salvación en tu alma, ¿de qué te estás empoderando? Bueno, te estarás empoderando generalmente de un montón de cosas, pero te estoy garantizando que también te estás empoderando de la perdición eterna. De eso estás bien empoderado, papá. Bien empoderadito, porque sin Cristo lo que te espera es perdición por toda la eternidad. Estás muy empoderado de eso, aun cuando no lo quieres ver. No, nosotros estamos usando el término empoderamiento, pero dentro del contexto de lo que significa. No me puedo empoderar yo mismo. Yo no puedo empoderarme yo mismo. Eso es imposible. A mí me llena y me empodera el Espíritu Santo de Dios. Con tus propias fuerzas nunca vas a poder perseverar ni vivir el Evangelio. Con tus propias fuerzas nunca vas a poder predicar el Evangelio con denuedo. Con tus propias fuerzas nunca vas a ser un vencedor. Es imposible. Por eso necesitamos la autoridad, la llenura y el poder del Espíritu Santo. Él nos hace propiedad. El Espíritu Santo está envuelto en todo el proceso. Desde que reconozco que soy un pecador y que necesito a Jesucristo como Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo comienza a obrar. ¿Cómo? Bautizándome en la sangre de Cristo. Segundo, haciéndome propiedad del Señor, sellándome con el Espíritu Santo, haciéndome propiedad. Pero todavía falta más. Ahora falta esa llenura, ese empoderamiento del Espíritu Santo, que es lo que yo busco en ayuno y en oración, que el Señor me llene y llene a nuestras iglesias de ese hermoso poder. Es lo que enseña la palabra del Señor. Entonces nosotros sí, yo puedo usar la palabra empoderamiento en toda la extensión de su palabra, sabiendo lo que significa. ¿Qué significa empoderamiento? Lo que el Espíritu Santo nos va a entregar para que podamos vivir el Evangelio y predicar el Evangelio. En el proceso sí tenemos que estudiar, sí tenemos que trabajar, sí tenemos que hacer cosas y tenemos que seguir hacia adelante como seres humanos, como individuos, tenemos que seguir hacia adelante en esta vida. Pero nosotros podemos vivir una vida de plenitud y seguir hacia adelante llenos del poder del Espíritu Santo. El mundo no. El mundo te va a hablar todo el tiempo de empoderamiento, pero es para que vivas amarrado a la tierra. Es para que vivas amarrado a los deleites de la tierra. Es para que vivas amarrado al tener aquí en la tierra. Y ser alguien aquí en la tierra. ¿Y después qué? Claramente dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y eso viene del Espíritu Santo del Señor. El apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, cuando conocemos al apóstol Pablo, cuando conocemos a Pablo en su tercer viaje misionero, 20 años después de haber sido restaurado, él está en una ciudad que se llama Éfeso. Una ciudad que se llama Éfeso. Y él está en esa ciudad con un grupo de creyentes, con los primeros creyentes de Éfeso. De ahí la carta que él escribe a la iglesia de Efesios. Y cuando Pablo está reunido con ese grupo de creyentes que están en Éfeso, Pablo les pregunta a los creyentes que están en Éfeso. Mira lo que Pablo les pregunta a los creyentes que están en Éfeso. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Mira la pregunta que les hace.
¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? No. Ustedes ni han escuchado de Él. ¿Ve? Todavía los hermanos de la iglesia de Éfeso, muchos de ellos, la mayoría, por no decir todos, no habían escuchado sobre la llenura del poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo les pregunta, ¿cuando creyeron, recibieron el Espíritu Santo? No. Ustedes ni han escuchado de Él. Entonces Pablo dijo, se los voy a presentar. Y si usted va al libro de Hechos, capítulo 19, versículos del 1 al 6, Pablo le presenta a los hermanos de Éfeso al Espíritu Santo. Les habla del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que y el Espíritu Santo vino con poder sobre ellos como Cristo lo había prometido. ¿Ve? Una expectativa emocionante acompaña estas introducciones. El Espíritu Santo arde delante de nosotros en verdad. El Espíritu Santo arde delante de nosotros en verdad, defensa, consuelo y poder. Nosotros tenemos que procurar llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Esta va a ser una semana muy interesante de enseñanza sobre el poder del Espíritu Santo. Y todo va a comenzar como comienza hoy, diciéndole al Espíritu Santo, ven a nuestras vidas y llénanos. Es necesario que usted conozca el poder del Espíritu Santo en su vida. Jesús, nuestro Señor, anhela que usted sea lleno del poder del Espíritu Santo. Ese es un anhelo. Y es un anhelo que debe nacer en usted a través de la persona de Jesús. Cuando recibimos a Cristo, cuando nacimos de nuevo, inmediatamente nosotros anhelamos y deseamos ser llenos del Espíritu Santo. Y tenemos que procurar esa llenura. Es importante, hermano. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos vencer. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir el Evangelio. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos predicar el Evangelio. Sin el Espíritu Santo no podemos seguir hacia adelante. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted es lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, usted va a notar la diferencia. Tenemos que llenarnos, porque esa llenura del poder del Espíritu Santo es para su iglesia, para aquellos que hemos creído. Para eso es para nosotros. ¿Y por qué no procurar llenarnos del poder del Señor? Empoderarnos del poder del Espíritu Santo para ser creyentes que compartamos el Evangelio y lo vivamos como Él desea que nosotros lo vivamos. He ahí por qué tanta mediocridad. He ahí por qué tanta falta de deseo y de hambre de buscar del Señor y de vivir como el Señor quiere que vivamos. No tenemos la llenura del poder de Dios. Necesitamos buscar la llenura del poder del Espíritu Santo a través de la oración. Y en esta semana usted va fuertemente a orar por eso. Y como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, yo te lo quiero repetir en esta noche, antes de que vayamos a los puntos de oración. Quiero repetir las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Las quiero repetir yo en esta noche. ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Lo recibieron? ¿Recibieron al Espíritu de Dios cuando creyeron? Esa pregunta debe ponerte a meditar y a pensar. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo del Señor, todo lo que uno hace para el Señor, lo hace
con autoridad, con poder, con amor, porque eso es lo que hace la llenura del poder del Señor. No podemos permitirle al mundo que robe conceptos que al mundo no le pertenecen. El mundo quiere empoderar a la gente de tontería para que se queden amarrados al mundo y alejados de Dios. Mientras más la gente tengan, mientras más la gente en esta vida logren y se sientan más poderosos, mucho menos van a querer depender del Señor. Mucho menos van a querer depender del Señor. ¿Saben cuántos miles y miles y miles de seminarios y de talleres de empoderamiento se dan en muchos lugares? Y cientos de personas van a oír esas tonterías y con el tiempo lo mismo. Y si tuviesen tanto deseo de ayudarte, realmente te ayudarían. Pero no, un taller de eso de empoderamiento te cuesta hasta $1,000 y pico para escuchar tonterías. Hasta eso la gente paga $1,000 y pico para escuchar empoderamiento, porque esos son los términos que usan ahora. Porque tú tienes poder dentro de ti, energía dentro de ti. Bobería. Boberías de la vida para que te quedes amajado en el mundo. La iglesia del Señor sí tiene el poder del Espíritu Santo. ¿Tú sabes por qué tú no te congregas? ¿Tú sabes por qué tú no perseveras? ¿Tú sabes por qué tú no eres fiel? ¿Tú sabes por qué eres como eres, de vago con las cosas del Señor? Tienes una fe tan débil. Tienes una fe tan débil que da hasta vergüenza. Y te lo voy a decir así de crudo. Da hasta vergüenza. Porque no estás lleno del poder del Espíritu Santo. No estás empoderado con el poder del Espíritu Santo del Señor. Y sin el poder del Espíritu Santo del Señor te conviertes en un cobarde. Tan sencillo como eso. Claro, los demás te lo dicen con un poco de azúcar, pero yo no. Yo no tengo filtro para decirte las cosas como son. Tienes que entender. Tienes que entender. Tienes que entender. Por eso tienes una fe débil, una fe vaga. Por eso no eres fuerte en el Señor. Por eso es que hay que empujarte a caminar. ¿Cómo se batalla y se lucha contigo? Porque no tienes la llenura del poder del Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos vencer. Oye, pero mire este hermano, mire esta hermana, qué fuertes son. Y no lo para nada, ni lo para nadie. Y hombres de oración y van a todos llenos del poder del Señor. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Y queremos sustituir el poder del Espíritu Santo con motivaciones. Y aunque eso no estaba en la agenda, pero lo tengo que decir, y perdónenme, pero queremos sustituir lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida del creyente con motivaciones. Deja ver qué se nos ocurre inventar para que se motiven. Inventamos tantas cosas, inventamos e invertimos en tantas cosas para motivar a la gente. Yo no he visto ni un solo pasaje bíblico, ni uno, donde el Señor le habla a las iglesias. Míralo ahí, búscalo. Inventen para que motiven a la gente, no. Prediquen el evangelio con poder. Reciban el poder del Espíritu Santo. Dejen el Espíritu Santo obrar. Lo que el Espíritu Santo no hace en aquellos que no les permiten, ¿cómo lo voy a hacer yo con ideas? Por buenas intenciones que yo tenga. Vamos a darle lugar al Espíritu de Dios para que usted vea. Vamos a darle oportunidad en oración, que el Espíritu Santo se glorifique en la iglesia. Vamos a darle oportunidad, vamos a quitarnos del medio y dejar que el Espíritu Santo, nosotros vamos a predicar y enseñar con autoridad, con el Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones, predicar con autoridad y enseñar la palabra con autoridad, y acompañado de un fuerte clamor y el pueblo del Señor clamando y orando para que la gente sea transformada por el poder del Espíritu Santo. Porque mientras sigamos echando a un lado
la obra del Espíritu Santo para sustituirlo por motivaciones y un montón de cosas que las estamos trayendo del mundo para acá, vamos a tener seguir teniendo iglesias enclenques. Y siempre hay que estar cargando a la gente a que quieran caminar. Busca la presencia del Señor, llenarte del Espíritu Santo y tú verás la diferencia. Busca. Para que tú veas la diferencia. Cuando tú lees la Biblia, entiende lo que el Señor ha dicho a través de su palabra, y en oración y en humildad tú buscas, Señor, yo creí. Ahora yo quiero ser lleno. Yo quiero que el Espíritu Santo me tenga a mí. Yo quiero abandonarme en las manos del Espíritu Santo de Dios. Que Él me use, que Él me llene. Mire el libro de Hechos, léalo una y otra vez. Y oraban y eran llenos del Espíritu. Y oraban aquí y eran llenos del Espíritu. Y oraban allá y eran llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Espíritu Santo hacía milagros. Y el Espíritu Santo se glorificaba. Pero el Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Usted podrá hacer todo lo que usted quiera. Sin el Espíritu Santo tomando el control, hasta ahí queda. Puntos de oración. Primer punto. Primero, reflexione cómo conoció a Jesús. Reflexiona cómo fue ese momento cuando conociste al Señor. Y dale gracias al Espíritu Santo por esa hambre plantada en su corazón. Y recuerde los puntos claves de crecimiento de ese momento. Reflexione cómo conociste a Jesús, cómo fue ese encuentro con el Señor. Y dale gracias a Dios por esa hambre que ha puesto en tu corazón por las cosas del Señor. Dale gracias por eso y de hecho pídele, dame más hambre por el Evangelio. Dame más hambre por leer tu palabra. Ayúdame a orar y ayúdame a tener mucho deseo de orar. Número 2. Así y continuamos, espérate. Después disfrute los recuerdos de esa llenura. Después que usted vino a los pies de Cristo, recuerde lo que les dije, después viene esa otra maravillosa etapa donde somos llenos del Espíritu Santo, empoderados con el poder del Espíritu Santo. Entonces, después disfrute de los recuerdos de esa bendición de la llenura del Espíritu de Dios. Pase un tiempo en agradecimiento y gozo delante del Señor. Pero si el caso es diferente, y cuando digo si el caso es diferente, si en este caso usted no ha vivido la experiencia de lo que es la plenitud del Espíritu Santo en su vida, pues entonces aproveche y pídalo al Señor. Pídeselo al Señor. Pídelo a Dios. Pídeselo al Señor. Hágame caso. Número 2. Si usted no tiene un momento claro cuando usted fue lleno del Espíritu Santo, declare su deseo de conocerlo. Déjeme repetirlo eso otra vez. Si usted no tiene un momento claro de cuando usted fue lleno del Espíritu Santo, entonces declare su deseo de conocerlo. Posicione su cuerpo para indicar su apertura al Espíritu Santo. Abra sus manos, arrodíllese, levante sus manos al cielo y dile: Señor, yo quiero recibir
esa llenura de tu espíritu. Lo que hemos vivido, la experiencia, si nos acordamos de ese momento maravilloso, que yo entiendo que sí, porque algo maravilloso no se olvida así, y vamos a dar gracias a Dios por ese momento. Pero si ese no es el caso de usted, dile: Señor, yo deseo llenarme del poder de tu Espíritu Santo. Dame esa experiencia. Déjame vivir esa experiencia. Medite esa primera experiencia cuando la vivió y dile: Señor, yo quiero vivir esa experiencia una y otra vez. Anhélelo. Hoy más que nunca usted necesita la llenura del poder de Dios. Lo necesita, y eso es ya. Búsquelo. Clame al Señor. Hermano, esto es una campaña de oración buena. Aprovéchela. Aprovéchela. Es más, propóngase llegar más temprano al santuario y váyase de rodillas a pedirle al Señor que su Espíritu Santo controle todo el culto, de principio a fin. Y que esas vidas que no han sido llenas de su poder puedan ser llenas de su poder. Vamos a aprovechar este tiempo. Ore, dándole gracias a Dios por su experiencia, pero ore también por su hermano en Cristo, aquel que no ha vivido la experiencia, o que a usted le consta que no ha vivido esa experiencia, y pídale al Señor: Señor, gracias porque yo vi la experiencia de lo que es la llenura de tu poder, y yo quiero que esta experiencia la vivan mis hermanos en Cristo. Las iglesias, compañeras, que el poder del Señor llene a cada hermano, que cada hermano sea empoderado con el Espíritu Santo del Señor. Y número 3, ore lo siguiente: ven, Espíritu Santo, como mi ayudante transformador prometido por Jesús. Haz crecer en mí la capacidad de recibir todo lo que necesito de ti. Usted tiene que entender que quien capacita es el Espíritu Santo del Señor. Quien llama al ministerio es el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que ocurre en nuestras vidas ocurre porque el Espíritu Santo es quien lo hace en nuestros corazones. Por eso hay que buscar esa llenura del poder del Señor. El día que usted vive esa experiencia tan linda de la llenura del Espíritu Santo, usted va a entender. Procúrelo. Búscalo. Busca. Porque el Espíritu Santo es quien capacita, el Espíritu Santo es quien llama, el Espíritu Santo es quien guía. Pero hay que pedirle al Señor. Petición número 3. Ven, Espíritu Santo, como mi ayudante transformador prometido por nuestro Señor Jesucristo, y llena mi vida. Y usted va a ver cómo su vida va a ser transformada. Escuchamos una alabanza cuando empezamos el video que decía: Espíritu Santo, yo te necesito. Hay una unción en mí que viene de parte del Espíritu Santo del Señor. Y cuando usted está lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, usted puede perseverar con firmeza, cumplir y vivir el Evangelio, predicar con denuedo, alabar al Señor con gozo, servir al Señor con alegría. Todo lo hace el Espíritu Santo del Señor en nuestras vidas, pero hay que buscar esa llenura. Así que